Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Yus Canal Multimedia Radio. Yus Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Yus Canal Multimedia Radio. Yus Canal Multimedia presenta. Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes, bienvenidas o bienvenides a esta nueva edición, este nuevo capítulo de Categorías Sospechosas, el blog de la Escuela Judicial Electoral, en coordinación con Yus Canal Multimedia de la UNAM. Mi nombre es Luis Jaime González, soy comunicólogo de la Escuela Judicial y el día de hoy tengo el gusto y el honor de darle la bienvenida a la doctora Luz María Cruz Parcero. Un gusto, Luis Jaime, qué emoción estar aquí en Categorías Sospechosas. Y hoy en Categorías Sospechosas vamos a hablar para ustedes de un tema que es bien interesante: participación ciudadana, clientelismo y justicia electoral. Y Luz María es una experta en ello. Entonces, para que tengan una idea nada más y vayan ahí como viendo el panorama y también puedan pensar algunas preguntas para hacerle, les voy a leer una breve síntesis curricular de ella y bueno, pues ella es doctora, ella es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adscrita al Centro de Estudios Políticos, es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, también por la UNAM, con maestría en Estudios Sociales, también por la UAM, y además cursó la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entre sus actividades profesionales recientes destacan la coordinación del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ha sido secretaria académica del programa de posgrado en la misma facultad, y directora del Centro de Divulgación del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entre 2016 y 2017. Como ven, ella tiene una trayectoria académica bastante impresionante y consolidada en este campo, pero además tiene experiencia profesional en diversas instituciones electorales. Yo no leí toda la síntesis curricular, pero bueno, pero Luz María ha trabajado en diversas instituciones electorales de nuestro país y creo que es una persona, como bien decía, que tiene una amplia experiencia investigando el fenómeno de la participación ciudadana y del clientelismo. Así que, Luz María, otra vez bienvenida. Gracias. Muchas gracias por estar acá. Un gusto estar con ustedes. Bien, bueno, si quieres arrancamos por el principio, ¿no? Como te decía, un poco la idea es que nos ayudes a comprender ciertos conceptos y ciertos fenómenos, sobre todo. Y me parece que podemos empezar porque nos cuentes de qué se trata el clientelismo y cuál es la relación que existe con la participación ciudadana. A ver, justo, o sea, me encanta el tema del programa, Categorías Sospechosas, porque justo el tema del clientelismo tiene que ver mucho con estas categorías sospechosas. A ver, si estamos en el ámbito de lo electoral y del derecho, cuando aludimos al término clientelismo, siempre imaginamos algo negativo. O sea, siempre es compra de votos, siempre se relaciona con efectos perversos para la democracia, siempre tenemos esa etiqueta negativa. Sin embargo, creo que desde la ciencia política y como una de las formas de participación, también el clientelismo tiene otras cuestiones interesantes, y eso lo podemos ver en estudios en América Latina, sobre todo Argentina, países que son muy similares a México en temas de participación. Se ha estudiado mucho el tema del clientelismo, pero no en esta, o sea, no con esta vertiente del derecho, negativa en términos morales o en términos de que subvierte los procesos legales, sino en términos de cómo se consolidan, de cómo se forman ciertas redes de acción, de acción colectiva, para que
las personas que están alejadas del poder o de ciertos beneficios, que no tienen acceso, sobre todo personas que están en condiciones de marginación generalmente, cómo mediante estas redes clientelares pueden acceder a beneficios que incluso llegan a convertirse en beneficios colectivos. O sea, el problema del clientelismo es que se particularizan los beneficios, ¿no? A ver, cuando es muy claro cuando, por ejemplo, un candidato a diputado te ofrece un tinaco, ¿no? Pues venga el tinaco porque mi casa no tiene tinaco, ¿no? Pero eso beneficia individualmente a la persona. Ahora, cuando hablamos de beneficios colectivos, lo que quiere decir es que si, por ejemplo, bueno, a ver, pues le vamos a pedir al diputado que promueva un programa de vivienda para la comunidad porque nos hacen falta viviendas dignas, ¿no? Entonces, ahí digamos, se puede usar el clientelismo como un mecanismo de intercambio, pero se hace con fines más amplios que benefician a la sociedad. Entonces, ahí hay hay un elemento muy importante que nos hace, desde la ciencia política, ver al clientelismo no solamente en esta dimensión perversa, que sí la tiene, pero también verlo como un mecanismo más de participación, un mecanismo como hay participación formal, lo que conocemos generalmente la participación en los procesos electorales, pues forma parte de este kit, de este combo de elementos formales de nuestra democracia, pero hay otros informales que como el clientelismo, y son participación. De hecho, Luz María, me acabas de derrumbar una idea que yo tenía. A ver. Porque fíjate que cuando pensaba en clientelismo, con lo poco que he leído al respecto, siempre lo veía justo con una connotación negativa. Decía, claro, es la forma que utilizan los actores políticos para vincularse con ciertos grupos de la sociedad y manipularlos para obtener el beneficio del poder, ¿no? Del acceso al poder. Pero ahora, como la forma en que tú lo planteas como un mecanismo de participación ciudadana en la que grupos marginados pueden inclusive utilizarlo como estrategia para acceder a ciertos beneficios del poder público, es como dices, caray. O sea, bueno, yo ahora estoy reflexionando, pensando en voz alta. Es que tiene esas dimensiones. O sea, yo lo que he estudiado del clientelismo es que es un fenómeno multidimensional. O sea, sí tiene esos efectos perversos, sí también se asocia con corrupción, pero no es solamente eso. Claro. O sea, tiene otras dimensiones, que es lo que nos ha faltado estudiar cuando lo vemos así, nada más con esta connotación negativa, ¿no? Entonces, si amplías el panorama y descubres y analizas otras dimensiones, pues tiene estas otras caras de la moneda. Claro, no, y si pensamos, Luz María, en la historia de nuestro país, estas formas en las que el clientelismo se ha, no sé si la palabra correcta sería se ha ejercido, se ha practicado, se ha practicado. Sí. ¿Cómo han ido variando a lo largo de la historia? O sea, sobre todo la historia reciente, ¿no? O sea, tenemos evidentemente un pasado de un país, de un partido con muchos años en el poder que imaginaría que es casi evidente que generó relaciones clientelares. Pero pues esto en las últimas décadas se ha transformado, y esto que ha implicado para el clientelismo y para el concepto o la idea de clientelismo que tenemos y para la participación ciudadana. A ver, yo te puedo decir que el clientelismo es un tipo de relación, es una forma de participación y un tipo de relación que existe desde Roma de la antigüedad, ¿no? Es un concepto que nos viene desde ahí porque existe. Entonces, nuestras sociedades, y no solamente en México, muchas sociedades, por más democráticas que las veamos, tienen elementos de relaciones clientelares, o sea, ninguna se salva. Ahora, ¿qué es lo que pasa en México? En México lo que tenemos es la construcción de un Estado con bases clientelares desde el periodo posrevolucionario. Entonces, todos esos caudillismos que se heredan de la revolución pasan a formalizarse en la estructura de un partido, y ese partido reproduce relaciones clientelares con las personas que participan.
Pero el asunto es que, digamos, ya como por ahí del finales de los años 90, de los 2000, pues tenemos este boom del pensamiento sobre la ciudadanía. Incluso, por ejemplo, en los finales de los años 80, Bobbio está proponiendo ya mecanismos de democracia directa, está pensando en otro tipo de formas para fortalecer nuestras democracias. Y entonces estos temas del clientelismo empiezan a verse como negativos para fortalecer la democracia. Entonces sí hay una trayectoria histórica que nos conduce, que afianza las relaciones clientelares, y por otro lado un discurso y una forma de ver nuevas ciudadanías donde el clientelismo es una práctica inadecuada y no fortalece la democracia, sino la subvierte, sobre todo por estos elementos negativos que sí los tiene en lo electoral. Pero ahí nos encontramos en un camino sin salida, porque desde la parte normativa, pues el clientelismo tiene esta connotación negativa, es ilegal y está asociado con prácticas ilegales. Incluso en nuestra legislación electoral hay 6 tipos de conductas asociadas con el clientelismo que se sancionan y tienen penas establecidas. Ahora, cuando lo pasamos al ámbito social, al ámbito político, lo que vemos es que también son relaciones, son formas de relaciones sociales, son formas de relaciones políticas que a veces sí subvierten la democracia, pero a veces también la fortalecen. Claro. Luz María, si nos pudieras contar un poquito acerca de estas formas que la ley en México prevé, formas clientelares que la ley prevé, y las, digamos, obviamente entiendo que una norma se produce, se construye en una sociedad, pues para regular el comportamiento, en este caso de los actores políticos y sus relaciones con la ciudadanía. Pero evidentemente sabemos que la existencia de una norma no impide que se lleven a cabo determinados comportamientos, ¿no? Entonces, en tu perspectiva y con tu experiencia, ¿cuáles serían como las prácticas clientelares que podemos observar en México que sí podrían ser catalogadas como negativas o que amedrentan la democracia, que la demeritan, y cuáles otras formas que quizá ni la norma ni las contempla, sí se pueden presentar, pero que tal vez me voy a quedar con esta idea porque la voy a seguir reflexionando, de clientelismo como una forma de acceso a poder de grupos que tal vez históricamente han sido vulnerables y que no han tenido otras formas de acceso al poder, que la única tal vez posibilidad que tuvieron es establecer una relación clientelar con algún actor político. Entonces, esto parece muy interesante porque hasta casi que subversivo, ¿no? O sea, es como, dices, caray, sí, o sea, entonces, bueno, no me quiero desviar, porque igual sigo pensando en voz alta, ¿no? Pero ¿cuáles serían como estas prácticas más comunes negativas en México? Y ¿cuáles son estas, que digo, demeritan la democracia, pero cuáles son nuestras otras formas que van configurándose como formas de participación? Sí, a ver, mira, de acuerdo con la Ley General en materia de delitos electorales, hay varias formas. Inducir o ejercer presión sobre electores para votar o abstenerse, ¿no? Claro. Eso está penado. Solicitar votos a cambio de dinero u otra contraprestación, compra y coacción del voto, eso también está en la ley. Acarreo de votantes, esto que luego vemos que súbanse todos a la camioneta, súbanse todos a los camiones y vámonos a votar, eso también está prohibido. Utilización de programas sociales con fines clientelares, eso está prohibidísimo. Okay. Digamos, las sanciones en ese tema de utilización de programas sociales han ido increciendo, se han aumentado para funcionarios públicos y vemos que suceden. Okay. Condicionamiento de servicios y programas de gobierno. Claro. O sea, te pongo luz, necesitan pavimento, sí, claro. Sí, pero voten por nosotros, ¿no? Digamos, eso es algo también muy frecuente. Y otra que es la utilización de recursos públicos, ¿no? Finalmente, muchos de quienes utilizan las formas clientelares, pues no sacan el dinero de su bolsa, lo sacan de los recursos públicos, y eso es también muy, muy delicado porque pues están desviando el recurso, claro, que está destinado a ciertos fines
para fines clientelares. Esas son digamos, las conductas que se asocian a ciertos delitos particulares en la ley general en materia de delitos electorales. Ahora, la otra parte que yo te mencionaba es si nos salimos del ámbito electoral. Bueno, por ejemplo, hay casos en los que, y eso, a ver, a mí me tocó estudiar un caso en Álvaro Obregón, que justo primero eran unas personas que habían invadido unos terrenos para asentar viviendas, los corrieron de esos terrenos, entonces después buscaron otros mecanismos de acercarse en ese momento era la jefatura de gobierno, era el regente capitalino, esto data de los años 70 por ahí, ¿no? Y en ese momento estos pobladores lo que hicieron fue decir, bueno, vamos a buscar un esquema de pago de un terreno, pero para un plazo largo, porque no podemos pagar inmediatamente. Entonces, bueno, sí, pero entonces necesitamos que ustedes nos apoyen en la gestión y que vayan a las marchas y que vayan a los mítines y a todo lo que necesitamos. Y la gente estuvo de acuerdo en participar de esa manera a cambio de obtener un terreno, formas de pago, construcción de vivienda. Y eso en un principio, pues claro que se estableció una relación clientelar muy clara, ¿no? O sea, nosotros les apoyamos, el gobierno les apoya y ustedes a cambio nos brindan su apoyo en otras manifestaciones que necesitamos. A la larga, eso se convirtió en un programa de fomento a la vivienda y entonces ahí, digamos, algo que se originó como una relación claramente clientelar, después se amplió hacia la población del entonces Distrito Federal en términos de un programa de vivienda para todos, y entonces ahí se logró romper ya la relación individual de yo te doy, tú me das a cambio, se convirtió en programa de gobierno y ahí se borró la relación clientelar porque se convirtió en un derecho. Claro. Entonces, ahí es cuando este tipo de estudios son como más finos en entender cómo también una relación clientelar de origen puede cambiar y puede transformarse ya cuando se convierte en esta posibilidad de acceso a derechos exigibles. Se rompe ese vínculo personal y trasciende a otro tipo de relación de derechos. Claro, qué interesante, porque creo que justo este caso que acabas de mencionar ejemplifica pues muy claramente quizá la pregunta que yo hacía antes, ¿no? Que es cuando una relación clientelar puede afectar o disminuir la calidad del sistema democrático, pero cuando una relación clientelar, como bien nos dice, se transforma en algo más en algo, pues ahora sí que lo podemos ver como positivo, que como bien dices va en beneficio de un colectivo. Y entonces la pregunta sería, Luz María, ¿tenemos más antecedentes de este tipo en México? ¿O son casos muy aislados? No, sí hay muchos antecedentes en México. En Brasil hay un autor que se llama Robert Guy, que él está en una universidad estadounidense, pero él trabajó con las favelas en Brasil. Entonces, él es de los primeros autores que encuentran este tipo de vínculos, de cómo las relaciones clientelares sí pueden trascender, sí pueden convertirse en formas de capital social donde la gente participa a partir de contextos muy desfavorecidos, cómo pueden empoderarse y cómo pueden construir estas formas de capital social a partir de prácticas clientelares. Wow, me parece que a veces cuando vemos, sobre todo en el campo electoral, ¿no? Las cosas desde un punto de vista solamente normativo, nos quedamos como muy cortos, ¿no? Por eso la mirada de Luz María, que es mucho más amplia, nos viene como a enriquecer y decir, ok, sí hay relaciones clientelares, pero vamos a ver de qué tipo son, cómo se desarrollan y qué consecuencias tienen también. Y como bien nos decía, hay casos no solo en México, sino en el extranjero, donde alguna relación clientelar inicial se transforma en algo mucho más amplio de beneficio colectivo. Y entonces, ahora no puedo evitar pensar en la cuestión electoral en México y pensar en
consecuencias han tenido, o qué casos, o qué ejemplos tendríamos donde inclusive haya intervenido en nuestro caso el Tribunal Electoral que tenga que ver con relaciones clientelares? ¿Cuáles son de pronto algunos casos más emblemáticos que tú has estudiado, o de qué van tus estudios recientes en este campo? ¿Cuál es tu mirada? Sí, a ver, es que justo ahí es súper interesante revisar los juicios del Tribunal Electoral, porque nos encontramos con estos dos campos, ¿no? Que parece que no convergen. A partir de 2018, el tema de la compra y la coacción del voto se vincula como causal de nulidad de nuestra legislación electoral. Entonces, no solamente es que exista el clientelismo, sino que se puede anular una elección por si se demuestra este tipo de prácticas. Ahora, ¿qué ha pasado con las sentencias del tribunal? A ver, sentencias, por ejemplo, anteriores a 2008, jurisprudencia y tesis que hay del tribunal, lo que decían es que para que se conformaran causales de nulidad era necesario demostrar circunstancias del lugar, tiempo y modo, y además determinancia. Entonces, cuando uno lee las sentencias que ha emitido el tribunal sobre estos temas de clientelismo, no, bueno, pues es que se las ponen verdaderamente difícil. O sea, a ver, ¿cómo demuestras el lugar? Bueno, a ver, tienes que tener grabaciones, tienes que tener el tiempo, el modo, la determinancia. ¿Cómo sabes si un partido que compró, que le dio a un elector dinero para que votara por ese partido, en qué medida determinó que ganara ese partido? ¿Cómo puedes encontrar un estándar o una medición de eso? Y las sentencias en ese sentido han sido muy interesantes. Hay una, por ejemplo, de un juicio de inconformidad del 2012 de la coalición Movimiento Progresista en contra de partidos políticos cuando estuvo la elección de Peña Nieto en el 2012, cuando se dieron tarjetas telefónicas de prepago, dinero en efectivo, descuentos en establecimientos mercantiles, y ahí la Sala Superior lo que dijo es que no se actualizaba la conducta porque digamos que no se podían probar los hechos de manera fehaciente y objetiva, y tampoco quedaban evidenciadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Entonces ahí dijeron, pues no procede esto. Después tenemos otros juicios de revisión constitucional electoral ya en el 2017. Ahí, por ejemplo, este tipo de mecanismos, cuando fueron, por ejemplo, mi monedero rosa, mi tarjeta de inscripción, todas estas tarjetitas que se daban como oferta, como promesa a cambio de los votos. También la Sala Superior determinó, la mayoría dijo que no, que pues era propaganda electoral en forma impresa y que no había ningún problema con que se repartieran este tipo de promesas. Y ahí hay un voto particular muy interesante en este juicio de revisión constitucional 388, 824, 389 y acumulados del 2017, del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, y él empieza a incorporar el tema de la integridad electoral. Entonces, desde esta perspectiva, no es solamente importante ver si se puede comprobar un acto en particular, sino ver cómo afecta la integridad de todos los pasos en el proceso electoral. Y entonces incorpora una visión muy, muy interesante. Y lo que él dice es que sí puede constituir una infracción, porque no solamente se les está dando una tarjetita de promesa, sino también están recopilando información de los ciudadanos, de los electores, y eso están haciendo un padrón que puede ser
que usan datos personales y que es susceptible de coacción y de diversas prácticas. Entonces, ahí abre una ventana muy interesante. Estos juicios de revisión son súper interesantes por eso, porque abre la ventana para ver de otra manera el tema el tema del clientelismo en lo electoral. Hay otro juicio de revisión constitucional también muy interesante, el JRC 30-2019 y acumulados. Ahí nuevamente hay ciertas acciones de un candidato en un pueblo en Puebla, en Tepeojuma, Puebla. Y ahí se entregan, por ejemplo, el candidato del PT entrega a la diputación, entrega un cheque para una telesecundaria, entrega otro cheque para arreglar la iglesita, porque el párroco le pide o porque es su voluntad, no sé por qué, pero bueno, para reconstruir la iglesia, y anda en actos de proselitismo. Y entonces ahí nuevamente se enfrentan los juzgadores a decir, bueno, pero ¿cómo determinamos qué tan importante fue eso para que el elector cambiara su decidiera, decidiera por qué partido votar? Y nuevamente, ahí entra el magistrado Reyes y lo que dice es que en lo que impacta, sobre todo en esta visión de integridad electoral, que el impacto fue en términos de que los actos evitaron la realización de elecciones libres, auténticas y democráticas, afectando principios constitucionales. Pero nuevamente es esta visión de la integridad electoral como un proceso, como revisar distintas etapas y no nada más una situación en particular. Hay otras sentencias en 2021, por ejemplo, una súper interesante también, el recurso de revisión 433-2021. Ahí se presentan denuncias del PRD contra Andrés Manuel López Obrador como presidente, contra María Luisa Albores como titular de la Secretaría de Bienestar, Gabriel García Hernández, entonces coordinador general de programas para el desarrollo del gobierno federal, delegados estatales, coordinadores regionales de programas para el desarrollo y servidores de la nación. Pues por todo este operativo que montan en el 2018 con los servidores de la nación. Ahí sí se acredita una estrategia masiva para posicionar al titular del Ejecutivo y la infracción sobre propaganda gubernamental. Se vulneran principios de imparcialidad por el uso indebido de recursos públicos por parte de un total de 25 servidoras y servidores públicos. Es una sentencia muy interesante, digamos, no hay mayores consecuencias en términos de quién debe sancionar, por ejemplo, al presidente de la República, ¿no? Es una amonestación, no hay consecuencias graves en este sentido, pero creo que sí siento un precedente importante como para revisar que desde esta perspectiva de la integridad electoral sí es posible atender estos casos y sobre todo porque es muy difícil comprobarlos. A ver, yo a veces pienso, a ver, ¿qué necesitarías para demostrar que la compra del voto influyó? Entonces, vas a levantar al distrito electoral un censo y decir, a ver, a usted le ofrecieron dinero y ¿por qué partido votó? Eso determinó que usted votara en contra del partido que había pensado, digamos, es como muy difícil esa comprobación. Yo lo que digo aquí como alternativa, pues, es que sí estamos ante la dificultad de probar este tipo de conductas, pues salirnos como por el lado de la participación y fortalecer el ámbito de la ciudadanía. Luz María, pensaba, después de estas sentencias que nos has narrado y en tu perspectiva sobre el clientelismo, que es más amplia, un poco ya creo que abonaste a esta respuesta, pero para ti, ¿cuándo sí una elección debería ser anulada por prácticas clientelares? Digo, está la dificultad de la prueba, ¿no? De cómo probar que efectivamente una práctica concreta fue la que determinó que los votantes eligieran a un candidato, pero
O realmente para ti sí justifica una nulidad, o sea, o qué factores habría que considerar para que ello fuera así. ¿Tú cómo lo miras? A ver, es que en las sentencias lo que se lee es que el principio que se respeta es el voto del ciudadano. Entonces, caer en una nulidad verdaderamente implicaría tendría que ser algo muy claro y muy contundente para poder anular la voluntad ciudadana. Yo lo que, híjole, a lo mejor es una salida así como de escapista, porque yo veo muy difícil en términos jurisdiccionales y eso la verdad mis respetos a los magistrados que hacen como todas estos análisis y reflexiones, pero ahora sí que mi salida de escapista es por el fortalecimiento de la ciudadanía. Y creo que hay datos interesantes que nos llevan a entender que la gente poco a poco está entendiendo que estas prácticas son nocivas para la democracia. Hay levantamientos, todavía no tenemos así como que eso creo que es algo que hay que hacer, metodologías para determinar, para saber qué tanto incide la compra del voto en el proceso electoral, pero sí hay levantamientos. Por ejemplo, en el 2018 hubo uno de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Ahí observaron que 29 millones de personas dijeron que sí habían sido, que sí se les había ofrecido un intercambio de algún beneficio por su voto, pero que también 15 millones optaron por rechazarlo, ¿no? Entonces dices, bueno, a ver, de casi 30 que les ofrecen, la mitad dicen no lo acepto. Creo que ahí nos habla de una posibilidad de una ciudadanía más consciente que está empezando a reflexionar sobre estas prácticas. Hay otros estudios también que se hicieron en el 2018 sobre la elección presidencial de Green y Simpson, Kenneth Green, nuestro amigo Kenneth, y ahí, por ejemplo, ellos encontraron que el 40 de su universo del 100%, 42% rechazó las ofertas de compra de voto y 36% las aceptó. Entonces, digamos, estamos más o menos viendo, aunque son metodologías distintas, no podemos compararlas, pero digamos, más o menos podemos decir que de la mitad, que de un total de un 100% que reciben ofertas de compra del voto, más o menos un poco menos de la mitad lo acepta, ¿no? Entonces creo que ese es un dato, aunque es muy alta la cifra, creo que nos obliga a pensar en términos de ciudadanía, de pensar cómo podemos ser mejor ciudadanos, cómo ejercer nuestros derechos. Y ahí entramos pues en este terreno difícil también, ¿no? A ver, ¿cómo le dices a gente que tiene escasos recursos que sean mejores ciudadanos? No, a ver, yo necesito el tinaco, o el pavimento, y si me dan una despensa, ¿no? Claro, el agua potable, la despensa, lo necesario para vivir. Entonces, entramos a otro terreno de cuestionarnos este tipo de ciudadanía, pues más de carácter liberal que tenemos, para ver las ciudadanías reales que podemos tener en México. Va que va, Luz. Mira, Alberto Ojeda, muchas gracias por tu comentario, Alberto, que nos está siguiendo. Comenta que la desigualdad social provoca el empobrecimiento de la gran mayoría. Y finaliza su comentario diciendo que la gente vuelve a votar por ciertos candidatos o ciertos partidos políticos por la necesidad que provoca las relaciones clientelares, ¿no? En este sentido me lleva bueno, Luz María, como para ir al cierre de esta conversación, sería, bueno, ok, entonces en estos casos en los que, como comenta Alberto, las relaciones clientelares provocan necesidades, es probable entre ciertos sectores de la población, o sea, los cooptan hasta cierto punto. Entonces, ahí, ¿qué estrategias se podrían utilizar ciudadanas para que esas relaciones de desigualdad entre quienes están en un cargo público y la ciudadanía no sean tan determinantes en cómo se va a ejercer un voto? ¿Hacia dónde podríamos reflexionar por lo menos? Es que ahí tenemos que
que afianzar, que transitar hacia, hacia sistemas de derechos y de obligaciones del Estado con las personas, porque en la medida en la que como Estado promuevas estas relaciones de intercambio por necesidad, se va a seguir propagando la relación clientelar. En la medida en la que el Estado corte las relaciones clientelares y digamos, tengamos un esquema de empoderamiento ciudadano que haga exigibles derechos, ahí cambia la relación. Entonces, no es lo mismo decir, gobierno, por favor, necesitamos agua, ¿no? Por favor, estoy dispuesta a ir a plantarme, a ir a votar por ti, porque si tú me ofreces el acceso al agua, pues lo voy a hacer. ¿Qué diferencia habría si me asumo como ciudadana? Digo, no, a ver, es un derecho que yo tengo, está en la Constitución, yo tengo derecho al agua, tengo derecho a un sistema de salud digno, tengo derecho a un medio ambiente limpio. Estado, te exijo que lo cumplas, no te estoy pidiendo un favor. Entonces, ahí hay una diferencia muy importante, sobre todo en términos de educación ciudadana, de saber cuáles son nuestros derechos como ciudadanía, que son exigibles hacia el Estado, y comportarnos como clientes que vamos a pedir favores y que vamos a estar a expensas de las dádivas que nos pueda dar. Claro, no, eso cambia eso cambia todo. Juego eso cambia completamente, todo. ¿no? Sí. Obviamente hay otros desafíos ahí que tienen que ver con la formación cívica, formación ciudadana, educación cívica, participación ciudadana, fomento, etcétera, 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 etcétera. Por supuesto. ¿No? Luz, ¿hay algo que sea importante comentar sobre el clientelismo, la participación o la justicia electoral que tal vez yo no te haya preguntado, pero que tú consideres importante como de subrayar, enfatizar, o que algo que a ti te gustaría? A ver, yo creo, entendiéndolo desde el punto de vista, tratando de juntar estas dos esferas de lo que es el clientelismo en la realidad y de lo que es en el ámbito electoral, me parece que son dos esferas que parecen contrapuestas, ¿sí? A ver, la autoridad electoral está como persiguiendo incluso la ley lo establece, está persiguiendo estas conductas, pero sin herramientas claras, y eso lo muestran las sentencias, sin elementos de mucha claridad, sobre todo para comprobar este tipo de conductas. Ahora, yo no tengo la respuesta, creo que es algo que hay que seguir pensando. ¿Cómo haces compatible un sistema de derecho que sanciona prácticas que se están reproduciendo en una sociedad donde no hay un Estado de Derecho fuerte que te permita hacer exigibles esos derechos, que ya no se conviertan en temas de intercambios individuales? Es así como la pregunta pero para un genio, porque es muy complicado. Lo que yo veo es que tenemos como, te digo, como dos esferas que no avanzan en el mismo sentido. Una va para un lado y otra va, o sea, la parte electoral, la parte de justicia electoral quiere sancionar. Y por otro lado tenemos un Estado que está fomentando este tipo de prácticas. Entonces no logras articular estos dos elementos que necesitarían ir como en una misma vía. Entonces, por eso yo veo que es tan difícil para los magistrados resolver en este tipo de casos las sentencias cuando se relacionan con conductas clientelares. Claro. Bueno, pues yo creo que ya estamos hacia el cierre de la conversación. Luz María, pues yo quiero agradecerte un montón que hayas venido también a ponernos este panorama de cómo pensar el clientelismo, por lo menos así yo lo entendí, tal vez quienes nos estén viendo captaron otra cosa, pero me gusta mucho cómo lo planteas como formas de relaciones, de poder, como formas de esta idea de que es una forma de participación ciudadana. A mí me parece súper interesante, tal vez para ti es la cosa más básica del mundo. Pero, claro, tampoco creo que se trata, porque de pronto yo me quedé con esta idea como más positiva del clientelismo, y dije, sí, pero claro, una forma de, sí, por supuesto, la ciudadanía organizada, inteligente, que
casi que estratega, pero entiendo que no necesariamente funcionan así las relaciones de poder. Entonces, me parece muy interesante cómo haces al final el llamado a un Estado de Derecho más fortalecido, a una sociedad, bueno, una sociedad que requiere pues más formación política, más cultura política, y justamente entender que nuestro rol acá no es el de pedir, sino es el de exigir derechos, ¿no? Sí. Creo que es lo que hace toda la diferencia en esta relación con los actores del poder público. Sin duda, sin duda. Bueno, pues muchas gracias por tu colaboración. No sé si hay alguna otra cosa que quieras agregar para cerrar. No, pues un gusto, agradecida de estar con ustedes, agradecida con la invitación. Y sí, o sea, yo creo que son temas que nos obligan a abrir un poco el panorama y a pensarlos desde otras perspectivas. Si es que queremos encontrar salidas, hay que buscar otras perspectivas. Si queremos encontrar salidas, hay que buscar esas salidas, ¿no? Exactamente. No irnos siempre hacia la pared. Claro. Bueno, agradecemos muchísimo a la doctora Luz María Cruz Parcero por habernos hablado hoy sobre clientelismo, participación ciudadana, por ampliar nuestra perspectiva y nuestra idea que tenemos acerca del clientelismo. Creo que no se trata de ser maniqueos y ver como lo negro y lo blanco siempre, sino todas las cuestiones complejas que están, que son inherentes a los fenómenos políticos y a los fenómenos humanos en general, ¿no? Así que, Luz María, otra vez, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por su atención, por seguirnos en IUS Canal Multimedia, y también gracias a la comunidad de la Escuela Judicial Electoral por acompañarnos en este episodio. Bonito día, gracias, y nos vemos a la próxima. Nos vemos, un gusto. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En IUS Canal Multimedia, derecho a tus oídos.